Hola, soy Sebastián Merlos y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Facu Sola y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Nacho Novillo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manero y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy, mi nombre es Loic Florentín, soy el director para Latinoamérica y el Caribe para Je Gère Le Colt y estoy aquí para hacer una entrevista con Click Polo. Momento más deseado, felicidad. Si mirás un poco para atrás, estabas sin jugar, la temporada que esperabas jugar y con la rodilla maltrecha. Hoy ya llevas 2 partidos en Palermo, los 2 ganados y el equipo jugando bien, tirando muy bien. Sí, la verdad que si me pongo a pensar, era una vuelta con muchísimas ganas y entusiasmo y organización y de repente en un segundo se me cayó todo por la borda. Con muchas dudas de si podía llegar o no, y la verdad que bueno, por suerte 15 días antes de que arranque Palermo pude empezar a montar y a jugar prácticas y llegué a jugar 2 prácticas de equipo con mi equipo y la verdad que nos ganamos 2 partidos muy duros y estamos en una semi durísima pero con chances, así que estamos bien. ¿Llegaste porque los tiempos de recuperación fueron los marcados o porque sos Sebastián Merlos y le pusiste más de lo habitual? No, acortamos mucho los tiempos normales, no porque soy yo, sino porque bueno, laburamos con un montón de gente, Gustavo Ríos, Tito, Sebastián, Lucas, la Flia que me bancó, los compañeros que me bancaron. Soy por ahí de recuperarme bastante rápido de lesiones o de fracturas y eso, pero veníamos muy bien, tuve una infección que me retrasó muchísimo y hoy por suerte estoy adentro de la cancha y todavía los compañeros no me han puteado tanto, me han puteado un poquito pero no tanto. Eso, políticamente de 1 a 10, ¿cómo estás? O sea, vos llevabas un par de años sin jugar Palermo y entras en esta temporada jugando directamente Palermo. ¿En qué lugar estás de tus posibilidades? La verdad que me siento bien, me siento cómodo con el equipo, me siento cómodo en la posición. Te digo la verdad, las prácticas las jugué espantosamente mal, tarde, llegando a la pelota a destiempo. Estaba bastante preocupado y el otro día en la cancha 1 contra Chapa me sentí cómodo, mis compañeros me apoyaron a full, así que y hoy creo que tuve un buen partido, así que estoy cómodo, no me siento tan lejos de lo que puedo llegar a rendir. Lo que tiene muy bueno las Monjitas en los 2 partidos es que jugó muy bien los 2 chakras finales, que en el polo sabemos que es clave, ¿no? El otro día llegaron empatados con Chapaleufú
y lo ganaron por 2 goles, y hoy no dejaron que un equipo de Washington fuerte y potente reaccione. Eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno y es muy bueno para la cabeza, porque por ahí era lo que le venía pasando a Monjitas en los años pasados. Qué sé yo, hay muy buena onda en el equipo y hay una organización de caballos que andan bien y sí, pudimos levantar un último cháquer contra Chapa que si hubiéramos perdido ahí, por ahí hubiera sido un baldazo de agua fría espantoso, porque se nos iba todo por la borda, una vez más. Y hoy creo que una vez que le pudimos agarrar la mano al partido, lo bancamos los últimos 2 o 3 cháquers muy cómodos, muy bien. ¿Qué porcentaje de posibilidades le darías al equipo contra el Artina? No, el Artina es un equipazo y es el favorito y tendría que ganarnos bien, pero cuando entras a la cancha, entras con un 50 y un 50, o sea, una vez que estás en este nivel y en la cancha 1, si jugás mal, perdés contra cualquiera. Bien. Esta buena actuación del equipo hace pensar en este mismo equipo 2016. Pero ahora estamos pensando en el domingo. No hemos hablado nada, segundo partido juntos, todavía estamos en bolainas. Pero bien. No, bien, estamos bárbaros. Veremos el domingo qué pasa, ojalá tengamos una semana más de polo y después nos juntaremos y veremos qué idea tiene cada uno. Pregunta. Como coach de las Monjitas, ¿qué tuviste que ver vos en esta? No, yo no tengo nada que ver. Lo que juegan son ellos, yo los ayudo a... Les digo, hubo un planeamiento, por sí, ejemplo. Sí, lo planeamos, pero lo planeamos juntos, lo vemos, lo planeamos, lo hablamos, me preguntan, yo les digo lo que me parece. Estoy acá para entre cháquer y cháquer volver a tratar de... Pero lo que juegan son ellos y la verdad que están jugando un gran abierto y ojalá les vaya bien el próximo fin de semana, ¿no? Bien. ¿Te gusta esta experiencia como coach? Está bueno, la verdad que está buena, es rara porque muchas veces hasta te da cosas, decirle alguna indicación a grandes jugadores de polo, te da hasta viste, esto me van a sacar cagando, puedo decir, pero bueno, por ahora me escuchan y sí, está bueno, creo que ayuda y para el futuro creo que está bueno. Es un puesto que va creciendo pero todavía no está instalado del todo, hay equipos incluso que no tienen coach. Claro, es un puesto que está, cada año que pasa creo que hay más y los jugadores lo aceptan, porque viste, no es fácil que venga alguien de afuera y te diga, che, hace tal cosa, hace tal otra, que me habla, pero no. En mi caso ellos vinieron, me pidieron que esté y la verdad que la onda que tienen es la mejor, o sea que está bueno. Monjitas conmigo siempre tenemos una relación con Camilo y con Monjitas, yo promuevo mucho tiempo, o sea que eso también conozco a todo el equipo, a todos los Fernández Llanos, a todos, o sea que es un tema medio especial y bueno, ojalá nos vaya bien el próximo fin de semana contra Ernestina. Bien. Siempre pedimos un chiste. Huracán campeón de la Sudamericana sería un chiste. No, yo creo que el chiste es que no se vayan a la B. Ahora, cuando estamos en la Sudamericana, ojo, porque la vamos a ganar seguro. No me queda. Ya. Arriba del otro día, bueno, se nos complicó un poquito al final, pero ahora contra Independiente, esto de Santa Fe, le ganamos seguro. Con toda la fe. Perdieron con la Monjita, es un partido raro porque tuvieron oportunidad de gol, penales cerrados. Días así, ¿cuánto tiempo te dura la bronca? Y te dura, aunque después jugués contra Chapa, te va a durar siempre, porque la verdad que pudiendo haber ganado este partido, está bien, el equipo de la Monjita está funcionando muy bien, anduvieron muy bien, pero nosotros nos agarramos muchísimos goles, yo en especial me agarré muchos penales, la mira estaba complicada, pero bueno, yo creo que me parece que hay que olvidarse rápido. Ya mañana ir a practicar de vuelta los penales y el domingo meterlos por medio. Pero hay que olvidarse rápido y así no tenés el mismo partido de vuelta el domingo.
vos habrás tirado, y también Alfredo que tiró después, y Diego, miles de penales en su vida. ¿Qué pasa que un día ninguno mete los penales? ¿Es mala suerte, día malo? ¿Cómo se justifica? Yo creo que no hay mucha explicación. Yo creo que es el día malo que te... No sé, no podés echarle la culpa a nada. Yo me sentía bien, tenía un buen taco, la yegua nunca hizo nada. Fíjate que metí un penal y la yegua venía hecho un león. Y las otras que venían perfectas les pegué mal. Pero bueno, no creo que... Me parece que hay que... Mala suerte. Mala suerte porque no era yo, era después Alfredito, después Dieguito, no la podíamos ensartar. Bueno, para adelante, ¿cómo es el partido con Chiapa? Es un partido clave, ¿no? Sí, es un partido bravo, es un partido bravo. 2015 y 2016. Sí, es un partido bravo, juegan muy bien ellos, tienen mucha experiencia. Yo creo que tenemos que tratar de hacer nuestro juego, que venimos haciendo y meter los goles. Bien. ¿Sentí que se juegan un poco el año en ese partido? Y nos jugamos todo, la verdad que nos jugamos todo. Nosotros, la verdad que no es que venimos a jugar este partido. Nosotros jugamos esos 4 partidos que, bueno, bien nos fue. Le ganamos a la Aguada, perdimos por 1 contra las Monjitas en Hurlingham. Y después con ahora, a Alertina le hicimos un partidazo. Estuvimos muy bien, este partido nos agarramos cantidad de goles, si no yo creo que si metíamos los goles cambiaba la diferencia, y ahora contra Chiapa tenemos que tratar de jugar como venimos jugando y ver. Para mí jugando bien y eso le podemos ganar. Igual a ustedes se nota mucho la diferencia históricamente de la cancha 2 y la 1. La cancha 2 se nota que los incomoda, le pasó con Washington, y llegan a la 1 y parecen otro equipo, ¿no? Se potencian. Sí, no sé si es tanto la 2 como la 1. O sea, la 1. Hemos jugado partidos malos en la 1, pero la 2 nos cuesta mucho. Tuvimos 15 días parados después de haber jugado una final buena contra la Dolphina de Hurlingham. Hubo lluvia y la verdad, te digo, no es difícil entrar motivado como un partido como este, ¿no? O como una final de un torneo, y cuando no entras motivado contra un equipo como Washington, que creo que juegan muy bien, te pasa lo que nos pasó, que nos costó mucho el partido. Y acá yo creo que hoy jugamos bien, pero también hemos tenido partidos flojos. Yo creo que más que porque era la 1, era porque después del partido del otro día nos pusimos un poco las pilas y dijimos vamos a tratar de jugar bien, ¿no? Sebastián Merlo nos dijo hace un rato que los partidos hay que jugarlos, que en la cancha todo puede pasar, pero que ustedes son los claros favoritos y es la realidad. Y creo que sí, obviamente somos los favoritos en ese partido, pero bueno, yo opino lo mismo, hay que jugar bien, es una semifinal, ellos vienen de jugar, de ganar 2 partidos, están con confianza, le ganaban a un equipo como Washington que es duro en esa cancha y creo que le ganaron por 3-4 goles, así que ellos también tienen su juego, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de estar lo más parecido posible a lo de hoy, enchufados y concentrados. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010.
¿Esperabas esto de la Aguada? Ganar de por 5 Alegría, por 7 Magual. Seguramente esperaba ganar, pero por tanto y tan bien. No, creo que no esperábamos ni ahí ganar por la diferencia que ganamos los dos partidos. O sea, creo que los encaramos bien, con mucho respeto, con mucho miedo, pero con la confianza que habíamos agarrado el último partido de Hurlingham, donde nos convencimos de a lo que teníamos que jugar, ¿no? Y si bien no tuvimos tanta práctica de equipo entre medio por el tema del agua, tuvimos 2 prácticas donde reforzamos un poquito el sistema y creo que es un poquito la actitud, ¿no? La actitud de estar convencidos a lo que queríamos jugar y vamos lográndolo, poco a poco lo vamos logrando. Y más allá de la actitud, dentro de la cancha, en cuanto a táctica, estrategia, estilo de juego, ¿qué cambió? No, ¿qué cambió? Creo que cambió, o sea, que empezamos a creer en el sistema de lo que queremos jugar, ¿no? Y empezar a agarrar funcionamiento. Creo que Lucas lo dijo muy claro el otro día, o sea, ellos ganaron con funcionamiento y nosotros no teníamos funcionamiento, ellos estaban tratando. La verdad que es difícil llegar a Palermo si no encontraste un funcionamiento, o sea, es muy difícil entrar a jugar. Y bueno, y creo que aparte del funcionamiento, creo que estamos bastante bien organizados de caballo, entonces por ahí eso también marcó un poquito de diferencia. Lo que le pasaba a ustedes es que no encontraban cómo llevar a cabo lo que querían, pero sabían lo que querían. Totalmente, o sea, creo que sí. Sapo a adaptarse a un puesto nuevo, Agustín a volver a jugar la triple corona, que es otro ritmo. Y nada, y bueno, o sea, y ensamblar los 4 en las posiciones. Como te digo, creo que hoy recién fue el partido donde todos atacamos y todos defendimos, que es un poco lo que queremos jugar, ¿no? O sea, un poco también a lo que juega la Dolfina. Recién hablamos con Guille Terrera, y Guille recordaba una película Tonto y Retonto, que en un momento los personajes le dicen, tenés una chance en 1 millón. Y dice, bueno, tengo una chance, eso es bueno. Estamos así, con la Dolfina, por ahí estamos así, exacto. Pero está bueno tomarla así, porque la chance nos la dimos, creo, o sea, y la tenemos, así que hay que agarrarla y tratar de disfrutarla y como te digo, no sé qué puede pasar. Nosotros cada vez estamos jugando mejor, así que, o sea, tengo bastante esperanza de que en una de esas se nos dé. ¿Te conformás con un partido parejo y perdés por 2 o 3? ¿O en el día de hoy no firmás? Decís, no, bueno, vamos a intentar ganar. No, hoy hay que salir a intentar ganar y bueno, y después si perdés así, está bueno evaluar, ¿viste? Está bueno saber que es tu primer año, pero o sea, a mí me gusta más ir por el todo y después decir, bueno, o sea, después buscar por qué por ahí no se me dio. No era, y no es oficial, pero sos como el coach de la Aguada, de un equipo que está en semifinales y jugando muy bien. Sí, los estoy ayudando a los chicos. Estoy acá, me pidieron que les dé una mano en los partidos, así que bueno, por eso estoy acá en los últimos 2 partidos y están jugando mis caballos también, así que estoy entretenido, divertido. ¿Y cómo es esta experiencia de coach? No, bien, está bueno, uno ve cosas y como además yo jugué con ellos, el año pasado puedo decirle las cosas y ellos me entienden, entonces como estar dentro de la cancha. Nos llevamos muy bien, así que nada, es un equipo muy divertido para estar. Ahora viene la Dolfina, tal vez antes del torneo se podía pensar en una chance de 10. Ahora se puede pensar en 2 o 3 chances de 10 para ganar.
Sí, creo que bueno, sí, ellos mejoraron mucho, como te digo, del último partido ahora y del último partido de Hurlingham, ¿no? contra la Dolfina, así que creo que si siguen este funcionamiento que tienen pueden hacer un buen partido. O sea, las chances son bajas, pero hay chances. Aunque sea de pelear, de estar siempre 3, 4, 2 goles ahí abajo. Sí, el partido pasado estuvieron a 2 y con posibilidad de ponerse a 1 y cobrar un técnico, que por ahí no era el momento para cobrar un técnico y ponerse a menos diferencia. Creo que si pueden mantener la concentración todo el partido, creo que se puede salir un buen partido. Le queda la bocha a los hombres de la Aguada. Ahora la maneja Javier, le va a tirar de ahí el arco. La bocha que se va a meter, está. La habilitación de Miguel, la bocha que se le quedaba a la casa a recoger de revés. Un segundo, miró el arco, metió un cogote impresionante. They show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get into it. A lot of things have happened since we last spoke. Like smash hopes, half empty, now this glass is broke. And I'm the captain of this crash boat. So when it's time to sink and swim, I always choose to do the backflow. I know that not a lot of humans are as sharp as I am. My modesty's my greatest quality, it's not, I'm lying. I know I'm only just alright with this art of rhyming. No, I'm not applying myself, in fact I'm hardly trying. Bueno, Juanma, costó mucho, pero la Delfina está de vuelta en la definición de zona. Sigue el invicto, sigue todo en pie. Sí, hoy para rescatar es que se ganó. La verdad que partido durísimo, jugaron muy bien ellos, nosotros no tan bien. La verdad que estábamos flojos de taqueo, no le podíamos pegar y no podíamos agarrar funcionamiento. Al no pegarle a la bocha empezás a tener que frenar, a meterte atrás. La verdad que no le podíamos encontrar la vuelta al partido, pero bueno, la cancha tampoco estaba tan buena, pero era para los dos iguales, así que no es una excusa. Pero bueno, se ganó, porque si se perdía hoy nos dejaba muy complicado, porque había que ganar no sé por cuánto, pero por unos cuantos goles. Así que nada, contento que se ganó, que el equipo reaccionó, que cuando estábamos ahí empatados nos pusimos por 2 arriba. Y bueno, habrá que ajustar un poquito para la semi porque si no, no vamos a pasar. Quedan 1 o 2 partidos, ¿no? para la final de Palermo para ganar. ¿Cómo sentís esto de que, bueno, lo bueno es que ganamos aún jugando mal, pero bueno, ya van 2 o 3 partidos que el equipo no arranca como uno quiere? Sí, tenemos que mejorar. Nos queda, ahora tenemos 4 días, hoy lunes, 5 días para el partido del sábado y bueno, habrá que juntarnos en la semana, habrá que mirar el partido de hoy, mirar los contrarios y ajustar. Yo creo que el equipo sabe jugar bien, tenemos con qué, entonces hay que ponerse las pilas, hay que concentrarse, hay que estar los 8 chakers más metidos, cambiar un poco la actitud, porque por ahí hoy no se entró con la actitud que tendríamos que haber entrado a la cancha 1 de Palermo, pero bueno, yo creo que se puede mejorar, hay que concentrarse y sí, mirar un poquito qué se está haciendo mal. ¿Viste a la Aguada? ¿Qué te parece como equipo? La verdad que viene muy bien, el otro día con la Alegría jugaron muy bien, hoy no los vi, pero creo que venían ganando bien, no sé cómo terminó. Por 7, bueno, la verdad que se ve que vienen, están con mucha confianza, están con un sistema, vamos a tener que jugar bien para pasarlo. Están jugando bastante abierto, tal vez eso les convenga a ustedes. Capaz que sí, por ahí hacen un juego más parecido si querés al nuestro y eso por ahí nos convenga. Habrá que ver, ojalá que juguemos bien y ganemos ese partido. Igual hoy Terre dijo, se acordó de la película Tonto y Retonto, ¿sí? Dice que en un momento a uno le dicen tienen una oportunidad en 1.000.000 y se pone contento que dice, bueno, tengo una oportunidad. Eso piensa que tienen una oportunidad contra ustedes, que ustedes tienen la 1.000.000. No creo, yo creo que es no creo. O sea, sí tenemos más candidatos, sí somos los candidatos.
yo creo que eso también es una forma de sacarte presión, creer que tenés una posibilidad, no creo que piensen eso, por ahí es algo que lo dicen para zafar, no sé, me parece que si salen a jugar de esa manera no les sirve, no creo que nos vayan a salir de esa forma. Ellos saben que están jugando bien, que están con un sistema, vienen de ganar 2 partidos muy cómodos, así que yo me imagino se tendrán confianza, pero bueno, nosotros también nos tenemos confianza para ese partido. But just imagine what would happen if I stuck to rapping, man. I'd probably have a helicopter and a couple mansions with some guard dogs and a bunch of fans they love attacking. Probably not, but it's fun to imagine. Hey, yo, I can't complain at where I'm at, I'm just happy to be here. I'd be ecstatic if we happen to have a repeat here. Thanks to Pro Leader, I'm rapping the heaters while passing the reefer, man. That's what I call having a breather. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. It's your story, so frame it how you want it. La Aguada, lo viste hoy un ratito. La Aguada creo que es un equipo que está cada vez funcionando mejor. A nosotros en Herlinga nos costó mucho, me acuerdo. Creo que tenemos que elevar el juego, tenemos que pensar en nosotros, no en la Aguada. Nosotros somos la Dolphins, tenemos que pensar en nosotros. Si pensamos en nosotros, nos puede ir bien, como nos viene yendo. Si pensamos mucho en aquí, lo que tenemos que pensar en nosotros, mejorar nuestro nivel. Ball goes back into play. Remember, Royal Salute in the blue with the advantage. Have a listen for the ball. Hang on, we've got a player off. And a bow from Prince Harry's team. Be aware of the loose penny, please, ladies and gents. It's a wave. Oh, hang on, they're all. That's so, I think Nacho having a little bit of fun is at the expense of his dear friend. The final result down here at Val de Vie in beautiful South Africa. The 2015 Sendebali Royal Salute Polo Cup. ¿Cómo sigue el vínculo de la marca con el polo en Argentina y en todo el mundo? Bueno, sigue más y más fuerte. Seguimos con el vínculo patrocinando aquí el Abierto de Polo de Palermo. Ya van 3 años patrocinando como grandes patrocinadores, llevamos ya varios años. Este año empezamos también a ser patrocinadores del Golden Crown en Inglaterra, y hacemos British Polo Days, hacemos diferentes tipos de eventos a nivel internacional. En Latinoamérica patrocinamos este año el abierto, la final internacional en Santiago de Chile. Mundial. Realmente hacemos más y más eventos en polo y se está fortaleciendo aún más con la marca. El objetivo de la marca es ir creciendo como fue este año, a partir del año que viene más todavía y más. Sí, tratamos de fortalecernos aún más a nivel del polo, tratamos de hacer más eventos, de hacer también ayudar a que la gente conozca más el deporte y que realmente se sienta aún más la presencia fuerte entre la marca y el polo. Bien, ¿y qué significa después de tantos años tener otra marca, la competencia en el reloj, que esté la marca de ustedes en el reloj de Palermo, que es el lugar insignia del polo? Nosotros estamos muy contentos y sobre todo la relación que tenemos con la Asociación de Polo, de poder ser el reloj del Abierto de Polo, que es, como lo sabes bien, el mejor torneo del mundo, con los mejores jugadores, en el cual también embajadores de nuestra marca juegan aquí, como Eduardo Novio Estrada, y toda la gente internacional del polo vienen a asistir a este evento. Bien. Dijiste que estuvieron en el Mundial de Chile de la Federación Internacional. Correcto. ¿Hay también lazos con la Federación Internacional para hacer más cosas?
Estamos trabajando en ello totalmente. Este año fuimos también el reloj, el timing de esta competencia, de este torneo, pero estamos trabajando en diferentes cosas para el futuro, que estamos viendo para que también sea algo más interesante a nivel internacional. Y en cuanto a embajadores, ¿la idea es sumar más o es también con Eduardo, con Lía y con lo que tienen? Sí, tenemos también a Claire, tenemos a Luke, que es el capitán del equipo inglés. Por el momento viendo que hay como posibilidades, al final todo es no es solamente tomar embajadores por tomar embajadores, es más tener esta relación, porque hay una relación muy estrecha con los embajadores. Como acaban de ver, estaba Claire aquí, yo estaba viendo, paso mucho tiempo con Eduardo cuando viajo en el mundo también para saber cómo van, y también tener esta estrecha relación a nivel del producto, es casi como una familia, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos guardar, y si habrán otros que vengan es posible, pero no es algo mandatorio, es solamente cómo va el negocio yendo y con quién queremos estar y con qué vamos a seguir trabajando. Soy Juan Manero y este es mi chiste para Chris Polo. Un hombre le dice al otro: ¿qué estás haciendo? Te estoy metiendo un cable en el culo. ¿Me estás cargando? Ah, malísimo.